¿Cómo se complica? Fístula traqueoesofágica, es decir, puede fistulizarse el divertículo, puede sangrar y obvio también es un factor de riesgo para cáncer, ¿ya? Miren, este es un divertículo de Zenker visto en una radiografía varitada. Esta es la saculación y miren la compresión que hay sobre el tercio superior del esófago, ¿no? Tercio superior del esófago. Y ahí la compresión en este caso. Eso puede darle disfagia, ¿no? Tratamiento. Una vez más. El tratamiento es esta miotomía cricofaringea, se llama miotomía cricofaringea y diverticulectomía. Eso hacen los cirujanos. Ahora existe tratamiento endoscópico también para divertículos, ¿no? Que básicamente es esto, se entra por un endoscopio, se ve el divertículo acá y lo que hacemos es cortar el tabique fundamentalmente acá, ¿no? Es una resección que dura aproximadamente 30 minutos y lo que se hace es simplemente toda esta saculación se convierte en parte del esófago. Solamente hay la dilatación, pero sin forma sacular. Entonces el paciente simplemente ya puede empezar a deglutir y a pasar su alimento normal. Esa misma miotomía que se hace quirúrgica también lo hacemos endoscópicamente ahora, ¿ya? Esto sí tiene varios años, así que esto no es nada nuevo, pero es el tratamiento endoscópico actual. Hay un divertículo que no se ve mucho, que es este divertículo de Killian-Jamieson, ¿no? A diferencia del Zenker, también es superior, pero está bajo el cricofaringeo. El otro está sobre el cricofaringeo y bajo el constrictor inferior de la faringe. Este está bajo el cricofaringeo. Ahora, este es anterolateral, el Zenker es posterior. El Zenker es posterior y este es anterolateral, ¿no? Acá está, por ejemplo, pueden ver, miren, un divertículo de Zenker que es posterior y este Killian-Jamieson que es anterolateral, ¿no? Anterolateral. Los divertículos por tracción son divertículos que afectan al tercio medio del esófago. Ya hemos visto los dos superiores, que son los más importantes. En el tercio medio del esófago generalmente son los divertículos por tracción. ¿Cuál es la causa más frecuente? Tuberculosis. Es la causa más frecuente de tracción. Simplemente por retracción pulmonar jalan el esófago y forman divertículos. Usualmente, usualmente suelen ser asintomáticos, usualmente, así que no tienen ningún problema. Por consiguiente, no requieren mayor tratamiento. Los divertículos epifrénicos son los distales ya también, ¿no? Ya hemos visto superior, ya hemos visto el medio, que es básicamente los por TBC, y el epifrénico son verdaderos divertículos. ¿Qué es verdadero? Mucosa, submucosa y muscular. Generalmente es por hernias, por acalasias, por esofagitis, y el tratamiento solamente se hace diverticulectomía o esofagomiotomía en el caso de que tenga síntomas. Muy pocos hacen síntomas también en ese caso, ¿no? Pregunta 18. A ver, con lo que les he explicado. Respecto al divertículo, a los divertículos, ¿cuál es falsa? Veamos. Los congénitos son más frecuentes en el tercio superior y los adquiridos en el inferior. ¿Verdadero? ¿Falso? Verdadero, ¿no? Es verdadero eso. ¿El divertículo de Zenker puede producir disfonía o miosis? Les dije que sí, ¿no es cierto? Bernard Horner o simplemente la disfonía propia. La más frecuente es que los del tercio medio sean por tracción y los del superior sea por pulsión. ¿Verdadero? ¿Los divertículos asociados a acalasia suelen ser verdaderos? Son verdaderos divertículos, ¿no es cierto? ¿El cuello del divertículo de Zenker está por debajo del cricofaringeo? Está por encima, ¿no es cierto? La respuesta es la E. En membranas de anillos esofágicos, reténganme este detalle. Membrana tiene mucosa y submucosa. El anillo tiene mucosa, submucosa y muscular. ¿De acuerdo? Si saben ese detalle, pueden responder cualquier pregunta de membranas de anillos, ¿ya? Entonces, membrana, mucosa, submucosa, anillo, mucosa, submucosa y muscular. Pero la diferencia endoscópica, miren cómo es. O sea, básicamente es muy similar. O sea, realmente es bien difícil que endoscópicamente puedas decir mucosa, membrana o anillo. El anillo de Schatzky, ¿ya? El anillo de Schatzky está usualmente en el esófago
inferior. Ese es el más común, es esófago inferior. Casi siempre en la unión escamocolumnar, cerca de la línea 7 entre el esófago y el estómago. Esa es la ubicación más frecuente. Se asocia generalmente a hernias hiatalis y puede producir disfagia en algunos de los momentos, porque obviamente se cierra un poquito más. Eso es un anillo de Schatzki. El otro nombre del anillo de Schatzki es anillo B. Ya, anillo B. Este es anillo de Schatzki, miren. Una membrana que está por acá, ¿no? Un anillo, perdón, está por acá. Y da esta forma en la radiografía. El anillo A, generalmente, que es otro tipo de anillo en este caso, son más inferiores que los anillos B, es mucho más distal. Cambian de forma de tamaño y el tratamiento, si es que hay síntomas, suele haber dilatación. No es muy preguntado eso, más que todo el anillo de Schatzki es para conocerlo mucho mejor, pero es un poco más inferior que el anillo de Schatzki. Si han entendido eso, pueden responder esta pregunta. ¿Cuál es correcta? El anillo de Schatzki se localiza en la unión escamo-cilíndrica y está compuesto por mucosa, submucosa y muscular. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. ¿La hernia de hiato en jóvenes se debe operar por riesgo de estrangulamiento? No, no es cierto. Es decir, que no se debe operar generalmente de hernia de hiato. ¿El síndrome Mallory-Weiss solo afecta a mucosa? ¿No? ¿Qué afecta? Es un desgarro, ¿de qué? El Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa gastroesofágica, o sea, sí, solo afecta a mucosa. Por consiguiente, la A y la C ya son correctas según ustedes, ¿no es cierto? Ya. ¿El síndrome de Boerhaave afecta más frecuentemente al tercio superior del esófago? Pues no, el síndrome de Boerhaave es una rotura esofágica. Es cuando el esófago se rompe, generalmente por un vómito muy fuerte, ¿no? Muy intenso, y puede partirse. Eso es una rotura esofágica. Por consiguiente, es del tercio inferior. Ese es el Boerhaave. Eso también es falso. ¿El tumor más frecuente del esófago es el leiomioma? ¿Así? Pues falso también, ¿no es cierto? Porque el tumor más frecuente del esófago es el carcinoma epidermoide. Siempre son los malignos, nunca son los benignos como un leiomioma. Entonces, definamos para el ingreso A o C, o los dos. Aquí viene lo que debo, la tingencia y obviamente el secreto por el cual obviamente van a fallar si es que no se los decía previamente. ¿Qué tenía una membrana? Eso hemos mostrado acá. Una membrana tiene mucosa y submucosa. Y el anillo tiene mucosa, submucosa y muscular. Si este es un anillo de Schatzki, ¿qué debería tener? Mucosa, submucosa y muscular. Lo que pasa es que el anillo de Schatzki no es un verdadero anillo, es una membrana. Así que ese es el gran secreto de todo. ¿Por qué se los pongo así? Porque eso suele ser pregunta de examen, no me lo estoy inventando yo. Así que les estoy trayendo a consideración precisamente lo que ponen en un examen. Entonces, básicamente la diferencia entre membrana y anillo, para que lo sepan, es una diferencia netamente académica. O sea, ¿qué es una membrana? El que tiene mucosa y submucosa. Y un anillo, el que tiene mucosa, submucosa y muscular. Pero es una diferencia académica, sintomatológicamente. Tratamiento suele ser lo mismo básicamente. Por eso es que el anillo realmente no es un anillo, llega a ser una membrana y es por eso que les ponen esa pregunta a consideración. Por consiguiente, esta es falsa y la respuesta correcta es que el síndrome de Mallory-Weiss solo afecta a la mucosa. Eso es correcto, ¿ya? Pregunta 20. Mujer de 52 años que consulta por presentar desde hace varios meses dificultad para tragar tanto líquidos como sólidos, ¿ya? Disfagia para sólidos y líquidos. Regurgitaciones de comida sin digerir. El proceso diagnóstico se realiza con una manometría con los siguientes hallazgos. Ok, ausencia de peristaltismo en cuerpo, hipertonía y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. ¿Qué es? Muy bien, doctores. Recuerdan, su memoria inmediata está, pero indemne. Así es, una calasia, ¿no? Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes métodos para diagnóstico de reflujo gastroesofágico sería de menor rendimiento diagnóstico? El de menor rendimiento diagnóstico. Así es, la endoscopía es la de menor rendimiento diagnóstico. Pregunta 22. ¿Cuál de las siguientes entidades se asocia a esofagitis péptica?
¿Cuál se asocia a esofagitis péptica? Así es, la hernia hiatal, ¿no es cierto? La hernia hiatal. Lo demás no se asocia, básicamente por el reflujo que produce la hernia de hiato. Pregunta 23. 40 años, natural de Arequipa. Creo que esta pregunta está repetida de nuevo, ¿no? Si el alimento ha bajado, se queda atracado en el pecho, ha bajado de peso, es una calasia esofágica. Esa ya la han visto varias veces. Pregunta 24. La presentación brusca de disfagia, salud doctora, la presentación brusca de disfagia, dolor torácico, tos paroxística e hipersalivación tras la ingesta en un anciano, ¿qué sugiere? Así es, les había dicho en un momento que era el cuerpo extraño, típicamente hipersalivación después de una presentación muy brusca de disfagia en un anciano, ¿no? Impactación del cuerpo extraño. En estómago, vamos a ver un poquito de úlceras. Siempre deben de saber ustedes que las úlceras son la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Pregunta de examen. ¿Ya? La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta son las úlceras pépticas. De las úlceras pépticas, ¿cuál es la más frecuente? ¿La gástrica o la duodenal? La duodenal. De la úlcera duodenal, ¿cuál es la porción más frecuentemente afectada? Primera, segunda, tercera o cuarta porción. Primera porción. De la primera porción, ¿cuál es la cara más frecuentemente afectada? Cara anterior, cara posterior, vertiente superior o vertiente inferior. Cara anterior, ¿no? Esas son la ubicación más frecuente. Cara anterior, primera porción de bulbo duodenal, fundamentalmente de asentamiento. Miren esto. Esta es una úlcera duodenal. Cara anterior, ¿no? Del bulbo duodenal. Esta parte es del pídoro, justo empezando a pasar. Y esta es una úlcera gástrica. Este es el pídoro. Y esta es una úlcera en el antro, ¿no? Esas sí es las úlceras en sí. Así están 2 o 3 días antes del examen generalmente. Ulcerados, ¿no? Fisiopatológicamente muy parecido a lo que habíamos visto en reflujo, ¿no? Mayor cantidad de los factores hostiles o agresores, helicobacter, gastritis, ácidos, AINES, por ejemplo, ¿no? Y menos de los factores protectores, como el bicarbonato, prostaglandinas, etcétera. Eso es típico en la fisiopatología. No olviden que el Helicobacter es una causa muy común de las úlceras en sí. Y es una de las causas más frecuentes en úlcera duodenal. Casi el 90% de las causas de úlcera duodenal son por Helicobacter pylori. Y en las gástricas el 70% suele ser por Helicobacter pylori. Pero en la mayoría de los casos esa es la etiología más frecuente de Helicobacter. Pregunta 25. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? La complicación más frecuente. Hemorragia, ¿no es cierto? Lo primero que van a ver es hemorragia. Todo lo que ustedes ven ahí, todo, sin excepción, son complicaciones de la úlcera, ¿no? Lo primero es hemorragia, lo segundo es perforación, lo tercero es estenosis, ¿no? La infección entérica realmente no es una complicación marcada, ¿no? Pero pancreatitis sí puede haber, ¿no? Por penetración posterior generalmente. Acá la respuesta es la A. No olviden esto. Complicaciones: hemorragia digestiva alta, perforación, obstrucción y penetración. Doctores, ¿cuál es la diferencia entre perforación y penetración? La perforación es hacia la cara anterior. Eso es una perforación. La penetración es hacia la cara posterior. ¿De acuerdo? Hacia la cara posterior. Eso es una penetración y el otro es una perforación. Esto es lo que ven, miren. Hemorragia, causa más frecuente. ¿De acuerdo? Perforación hacia cara anterior. Penetración, miren, hacia los órganos generalmente vecinos. Por eso es que puede haber pancreatitis. Eso es una penetración hacia la cara posterior. O puede haber esto, que es obstrucción o estenosis, ¿no? Eso también puede pasar. Y pasa esto, y no olvidarse nunca. Esto es una melena, ¿de acuerdo? Esto es una melena. No olvidar, por favor, así son heces negras, brillantes, alquitranadas como brea. Eso es una melena. Y esto es hematemesis, ¿no es cierto? Hematemesis. Después de tomar o fumar, les pasa esto, acudan de inmediato a una emergencia. Puede ser hemorragia digestiva alta. La clasificación de Forrest es muy utilizada y eso es muy importante. Generalmente yo no soy muy adepto a preguntar porcentajes o a que se aprendan porcentajes,
Pero estas son las causas de los porcentajes de resangrado. Algunos preguntan, ¿no? Los porcentajes de resangrado. No se olviden que el Forres 1 es el sangrado activo, el Forres 2 es el signo de sangrado reciente y el Forres 3 es cuando ya hay cicatrización de úlcera. Forres 1A es sangrado pulsátil, a chorro. El 1B es en napa. El 2A es el vaso visible, el 2B el coágulo adherido, el 2C es mácula plana o hematina o fibrina sucia también, y el 3 es el fondo limpio. Veámoslo más gráficamente. Este es un 1A, cuando tenemos esto, ¿no? Es una úlcera acá, realmente no se ve ni siquiera el hecho de la úlcera por el sangrado, pero existe esto, miren, un disparo a chorro. Eso es un Forres 1A. Esto es un 1B. Esto le llaman sangrado en napa, en capa, en babeo, en lagrimeo, en resumante, como ustedes quieran. Pero eso es el nombre, napa, capa, resumante, como ustedes dicen, pero es así. Resuma simplemente la sangre, no es a chorro. Ese es un 1B. El 2A es esto, es el vaso visible. Eso es un vaso visible. Recuerden que los dos ya son signos de sangrado reciente, es decir, ya paró el sangrado activo. Esto es signo de sangrado reciente y esto es un vaso visible. El 2B es esto, el coágulo adherido. Si tú sacas el coágulo encuentras cualquiera del otro, o 1A, o 1B, o 2A, o bien 3. Generalmente este es el medio de todo esto, ¿no? El 2B es el coágulo adherido. El 2C es esto, ¿no? Es la mancha sucia, hematina sucia o fibrina sucia. Y el 3 es esto, un lecho limpio, básicamente. Es decir, ya que ya no tiene mayor riesgo de sangrado. Solo el 5% de estas Forres 3 resangran. 26. Respecto a la úlcera gástrica, señala lo incorrecto. La mayor incidencia se observa en la sexta década de la vida. ¿Ustedes qué dicen? Usualmente es en adultos mayores, ¿no? La hemorragia aparece en alrededor del 25% de los pacientes. Sí, pues realmente es difícil poder expresar, realmente es mucho menos, ¿no? El 10% de los pacientes debe ser. Realmente ya les dije que no me gusta preguntar porcentajes, pero es un porcentaje que podría haber, ¿no? Es un porcentaje que puede especificarse. La cicatrización completa garantiza la naturaleza benigna de la úlcera. Eso es algo que tienen que considerar como falso. Doctores, el hecho de que cierre una úlcera, ¿ya? De que cierre una úlcera no garantiza que sea realmente benigna. A veces se les da tratamiento con IVPs y los cánceres empiezan a cerrar discretamente o a curar. Eso no garantiza que sea una neoplasia, ¿de acuerdo? Entonces eso es falso. ¿Es raro observar una úlcera gástrica con acloridria tras la administración de pentagastrina? Bueno, eso es verdadero. Y las úlceras gástricas benignas se localizan solo en raras ocasiones en el fundus gástrico. Cierto, no es una ubicación frecuente. ¿Cuál es la ubicación más frecuente en el estómago? Antropidórico, ¿no? En antropidoro. Ya sé. ¿La causa más común de hematemesis es? Así es, una úlcera gástrica, ¿no? No, es una úlcera duodenal. Es la úlcera duodenal, ¿no es cierto? Ya les dije que duodenal es más frecuente que gástrica. Pregunta 28. En la enfermedad ulceropéptica, la indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva, ¿cuál es? En este caso, cuando se intenta hacer una vagotomía ultraselectiva, es cuando el paciente realmente tiene recurrencia del sangrado. O sea, cuando hay recurrencia de sangrado. Si el sangrado persiste y persiste a pesar del tratamiento, es un paciente que debe realizarse una vagotomía ultraselectiva en sí, ¿no? En atonía gástrica, en estenosis pidórica, no haces vagotomía. Lo que puedes hacer puede ser incluso hasta una cirugía mucho más grande, pero no una vagotomía nada más. La vagotomía solamente es para sangrado persistente. Para los demás se puede hacer cirugías, pero no precisamente vagotomías. Pregunta 29. ¿La úlcera péptica se perfora más frecuente a cara anterior, ¿no? A cara anterior. ¿De dónde? ¿De cuerpo? De duodeno. De duodeno, ¿no? Cara anterior de duodeno. ¿Cuál de los siguientes tumores de páncreas está en relación con el Zollinger-Ellison? Así es, ¿no? El Zollinger-Ellison es un gastrinoma de células no beta, ¿no? Generalmente pancreáticos. Entonces, eso es un gastrinoma. No olviden eso, el Zollinger-Ellison es eso. 2/3 de los pacientes con Zollinger-Ellison son malignos.
No olviden que es muy frecuente que sea en la pared duodenal y en el páncreas. O sea, no solamente el gastrinoma o el Solinger Edison es un tumor de páncreas, es un tumor duodenal también en algún momento. Por eso tiene ubicaciones múltiples. Se asocia al MEN. ¿Qué es el MEN? Neoplasia endocrina múltiple, ¿no es cierto? Al MEN1 sobre todo, ¿no? Que tiene las 3 P's, ¿no? ¿Cuáles son las 3 P's? Paratiroides, pituitaria y páncreas, ¿no es cierto? En general, esas son las 3 P's del MEN. Ya pueden faltar endocrino. Muy bien. 31. ¿Cuál de los siguientes fármacos resulta más útil en el tratamiento de pacientes con Solinger Edison? Cimetidina, mantidina, fantodina, pirenzepina o omeprazol. Así es. ¿Y cuál es el tratamiento de un Solinger Edison? ¿Qué haces con un tumor de células no beta del páncreas o duodenal? ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué se hace? Acá ya saben qué es. Doctores, el Solinger Edison, el tratamiento es omeprazol. Obviamente no se va a curar con omeprazol en sí, pero lo claro es que el paciente que tenga Solinger Edison tienen que darle omeprazol hasta 60 miligramos por día de omeprazol. El problema del Solinger Edison es que son múltiples en 2/3 de los casos. Entonces, operar un tumor múltiple es sumamente complicado. Por eso el tratamiento suele ser omeprazol directamente, ¿ya? Entonces ya saben eso, ¿no? Las características. Varones entre 35 y 65 años. No olviden, si en un caso clínico encuentran pacientes que tienen úlceras múltiples en primera, segunda, tercera porción duodenal, que tenga diarrea y esteatorrea, piensen en que puede ser un Solinger Edison, ¿ya? Múltiples úlceras en posiciones no adecuadas, segunda, tercera porción duodenal. Además de diarrea y además de esteatorrea, puede ser un Solinger Edison. Eso suele ser pregunta de examen, ¿ya? Usualmente el diagnóstico se hace con esto. Dosangastrina sérica. Si está más de 1000, diagnóstico de Solinger Edison. Si está a 400 o 500, por ejemplo, ustedes inyectan secretina y la secretina lo que hace es disparar la gastrina. Se dispara la gastrina y si es más de 1000, el diagnóstico es Solinger Edison. ¿De acuerdo? El tratamiento, no olviden, es omeprazol. Muy pocos son cirugía, porque realmente suelen ser múltiples, ¿ya? Miren, úlceras múltiples en segunda, tercera porción duodenal. No se olviden, junto con diarrea, junto con esteatorrea. En gastritis hay pocas cosas que ver, pero es un dato importante lo siguiente, ¿no? La forma principal de las gastritis suelen ser gastritis erosivas o hemorrágicas. ¿Cuáles son las causas? No olviden que las causas frecuentes suelen ser Helicobacter pylori, pero el hecho de tener mucho estrés también ocasiona gastritis, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están sometidos a estrés frecuente ahora, ¿no? Puede ser una causa de gastritis. Los tóxicos o, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios, suelen ser causas también de gastritis, ¿no? La gastritis crónica, que es algo que ustedes han escuchado mucho y que todo el mundo le dice, ay, tengo gastritis, no sé qué voy a hacer y todo ese cuento, pues no es la gran cosa, ¿no? O sea, es una inflamación crónica de la mucosa. Hay que tener cierto tipo de consideración, o sea, ver que no haya atrofia y que no haya metaplasia, que esos son los factores que pueden condicionar a una mayor progresión. Si a la gran mayoría de ustedes se les hace una endoscopía, todos se encuentran gastritis crónica, sin ninguna excepción, y eso no quiere decir que sea realmente grave la situación. Existen dos tipos de gastritis, dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A es usualmente vista desde el punto de vista autoinmune. Relaciónenlo así. A viene de autoinmune porque existe anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Generalmente la tipo A afecta a fondo y cuerpo. Generalmente la tipo A afecta a fondo y cuerpo. En cambio la tipo B afecta a antro. ¿Ya? La hipergastrinemia es generalmente reactiva a hipocloridria. Eso es una tipo A, es poco frecuente. Las tipo A, las autoinmunes son poco frecuentes. Estas son las que son frecuentes, que es la que la gran mayoría de ustedes tienen. La que está asociada al Helicobacter pylori generalmente es en jóvenes, generalmente son antrales, ¿no? Y en la totalidad de ancianos vas a encontrar gastritis crónica tipo B.
Obviamente esta puede predisponer a adenocarcinoma y los linfomas mal. Puede predisponer. ¿De acuerdo? Eso es una gastritis tipo B. Pregunta 32. Con respecto a la gastritis crónica tipo B, señale lo incorrecto. ¿Es la forma más frecuente de gastritis crónica? Así es. ¿La incidencia aumenta con la edad? ¿Sí? ¿Aumenta con la edad? De acuerdo, ¿no? ¿Existe una fuerte asociación con Helicobacter pylori? De acuerdo. ¿Los pacientes jóvenes afecta sobre todo a fundus gástrico? No, son antrales. Fondo y cuerpo es generalmente en las autoinmunes o tipo A. ¿La biopsia es el método más fiable de diagnóstico? Siempre. Doctores, no quiero que estén yendo a sus casas después de la clase diciendo que me duele mi gastritis, porque eso no es cierto si es que nunca se han hecho una endoscopía, ¿ya? Lo que ustedes suelen tener cuando uno tiene dolor o ardor o sensación de plenitud gástrica, dolor epigástrico, distensión abdominal, sensación de llenura precoz, después o antes o después de comer alimentos, eso se conoce como dispepsia. Esa es la forma correcta de expresarlo. Una vez que la dispepsia es estudiada, se hace una endoscopía y encuentras lesiones, recién puedes decir que tienes gastritis, ¿ya? Entonces, solo así. El diagnóstico de gastritis es endoscópico e histológico, ¿ya? Esa es la forma correcta de expresarlo. Pregunta 33. ¿Cuál de las siguientes alternativas no se asocia con gastritis aguda? Autoinmunidad. ¿Qué es el sucralfato? Es un protector, es un citoprotector de la mucosa. ¿Qué contiene qué, doctor? Bicarbonato te voy a dar yo, A medias nomás tu respuesta. Muy bien. A ti te voy a entonces presionar más para que respondas profundamente y no solo lo que hay en la diapositiva. Bismuto, por favor, jamás. El bismuto es bismuto, subsalicilato de bismuto o subcitrato de bismuto. El sucralfato tiene octasulfato de sacarosa con hidróxido de aluminio. Eso es lo que tiene un sucralfato. ¿Ya? Y el sucralfato es un protector de mucosa gástrica que se utiliza para el tratamiento de las úlceras. Por consiguiente, no te puede producir gastritis aguda, pues por ser un citoprotector, ¿no? El reflujo biliar, el helicobacter, autoinmunidad o reserpina te pueden ocasionar gastritis aguda, pero el sucralfato no. Pregunta 34. Ante la sospecha de gastrinoma, ¿cuál de las siguientes pruebas resulta más valiosa para el diagnóstico? Sospecha de gastrinoma, ¿qué decíamos? Así es, secretina, ¿no es cierto? Le dábamos secretina y puede subir a más de 1000 diagnóstico de gastrinoma. Sí. Sí, cierto, y que hacemos muy poco el diagnóstico de síndrome de antro retenido, sinceramente. ¿Por qué? Por el síndrome de antro retenido no vas a tener lesiones tumorales. Entonces, es cierto, clínicamente podría haber el diagnóstico de síndrome de antro retenido, pero ya no es muy marcado. Si tú tienes una tomo en la que encuentras lesiones pancreáticas o duodenales, junto con aumento de la secretina, ni siquiera te debería quedar duda de que es un antro retenido. O sea, no hay diagnóstico de antro retenido. Tendría que ser gastrinoma nada más, ¿no? Generalmente es un diagnóstico diferencial más clínico, pero ya no es muy usado actualmente, ¿no? ¿Cuál es el factor etiológico de la gastritis tipo B? ¿Cuál es? ¿El más frecuente? Siempre, no olviden, Helicobacter, eso ya lo saben muy bien. Pregunta 36. Paciente que acude con diagnóstico de hemorragia digestiva alta y se encuentra una úlcera con vaso visible. En la clasificación de Forrest, ¿qué es? Así es, muy bien, es un 2A, no es el vaso visible. 2B es coágulo, 2C es mácula o fibrina sucia, ¿no? Respuesta C. No olviden, esto por favor, traten de no leer del CTO. No lo lean de artículos extranjeros, no lean de libros de medicina interna que no sean generalmente de esta zona de América. ¿Por qué? Porque el tratamiento en Europa está muy variado actualmente, sobre todo los tratamientos de segunda línea. Traten de hacerme un poco de caso con respecto a esto del Helicobacter, porque es realmente lo que utilizamos en nuestros medios y las preguntas van más que todo al aspecto nacional, más no al extranjero.
Generalmente ya saben que el Helicobacter es un gram negativo, ¿no es cierto? Con flagelo prominente y tiene la peculiaridad de ser ureasa positivo. Una infección por Helicobacter puede tener varios caminos. Empezando que la infección por Helicobacter da una gastritis crónica superficial. Eso ya lo saben ustedes. ¿Por qué les digo a veces que no hay que preocuparse mucho por que uno tenga gastritis crónica o no? Porque la gastritis crónica puede tomar cuatro caminos. Lo más frecuente es que se quede en una gastritis crónica, así, que se quede en una gastritis crónica superficial. Eso es lo más frecuente. Pero puede pasar a lo siguiente, puede ser que haya una úlcera, o sea, que se convierta en una úlcera. Puede ser que se convierta en un linfoma, MALT, o puede ser que esta gastritis crónica tenga atrofia y finalmente se convierta en cáncer. Esos son los cuatro caminos que puede tomar la infección por Helicobacter. Lo más frecuente es esto, que termine en una gastritis crónica superficial. Por eso les he dicho en un momento, cuando tengan gastritis crónica, vean si realmente hay atrofia histológicamente, porque histológicamente recién esa atrofia puede pasar a lo que es un adenocarcinoma, recién ahí. Incluso de atrofia todavía debe pasar otro paso más, que es metaplasia. Y después de la metaplasia, otro paso más, que es la displasia, y en la displasia hay tres caminos, displasia leve, moderada, severa, y recién llega cáncer. Todo eso se llama modelo de Pelayo-Correa, ya que lo tienen en una diapositiva ahí, que no necesitan copiarlo. Pero vean la diferencia que hay, o sea, todo el camino largo que hay entre una gastritis crónica y un cáncer gástrico. De todas maneras, siempre hay que tomar precaución en pacientes que tienen riesgos, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes familiares primarios de cáncer gástrico, ¿no? Primario, o sea, papá, mamá. Generalmente eso es lo primero, ¿no? No el tío de la abuelita, del primo lejano, esos no son antecedentes familiares de cáncer gástrico. Son los primarios fundamentalmente, papá, mamá fundamentalmente. Entonces es importante para que tomen en consideración. Miren cómo es la infección de Helicobacter en el mundo. De esta clase, que deben ser entre 30 a 40, tranquilamente unos de 25 a 35 tienen Helicobacter, sin ningún problema. El 80% de las personas en el Perú están infectadas con Helicobacter pylori, ¿no? Es una cantidad grande. ¿Por qué? Porque su principal fuente es el agua en este caso, el agua contaminada. Estamos cerca del África, que está por los 90% aproximadamente, y generalmente los países con menos incidencia de infección por Helicobacter son Australia con 20% y Canadá con 30%. Pero aún así es 20%, o sea, uno de 5, la prevalencia es sumamente alta, ¿no?